El día de San Pedro y San Pablo sin duda tiene, además de una trascendencia evangélica y de fe, sin duda una trascendencia histórica si colocamos los hechos que dieron inicio al cristianismo y posteriormente a la religión católica. Está conmigo esta mañana el padre Armando Nieto. Él es sacerdote, historiador y catedrático de la Pontificia Universidad Católica, quien ha tenido la gentileza de venir esta mañana al Café y Noticias para conversar sobre la trascendencia de este día, el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Padre, gracias por venir, un gusto. Nada. ¿Desde cuándo celebramos el día de San Pedro y San Pablo? ¿Cuándo es que la tradición coloca este día del año para recordar a estos dos líderes católicos? Nosotros distinguimos una celebración, digamos, privada, propia de los cristianos en la época de persecución, de la celebración ya pública a partir del año 315, que es cuando Constantino declara libertad a los cristianos para practicar su religión, lo mismo que los romanos. O sea que todavía no es la religión oficial, que eso vendrá posteriormente, sino que se da libertad a los cristianos para practicar públicamente sus cultos. Y es entonces cuando se comienza a celebrar el 29 de junio la fiesta de los mártires San Pedro y San Pablo. Es decir, nunca se varió la fecha, Nunca. Siempre fue la misma fecha. Nunca. Fíjate tú que incluso cuando ya los españoles, los misioneros llegan al Perú, traen ya un calendario que viene de España, el calendario litúrgico, y dice las fiestas que han de observarse en el virreinato, en la conquista, ya con Pizarro, 29 de junio, San Pedro y San Pablo, o sea, de las más antiguas fiestas de la cristiandad. Y cuando se instaura el día de estos dos personajes, ¿cuáles son los ritos que se recuerdan? Mejor dicho, ¿cuáles son los ritos que acompañan esta tradición? Así es, muy bien. Por supuesto, la Eucaristía, ¿no? Una misa solemne en conmemoración de esos santos. Ya posteriormente se adopta, por ejemplo, la casulla de color rojo por el martirio, ¿no? Y sobre todo ya las visitas a santuarios o iglesias. Constantino, entre las cosas que hizo en beneficio de la religión católica, estuvo construir una basílica, una dedicada a San Pedro y otra dedicada a San Pablo. Y justamente las visitas de los fieles se hacían ese día con el Papa a la cabeza a esas dos iglesias romanas, que son antiquísimas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el significado de la figura de estos dos personajes? Porque ciertamente cada uno adquiere una singularidad. Pedro, de origen humilde, ¿no? Pescador, conoce en persona a Jesucristo, pero Pablo más bien no, y proviene de otro origen, familia de ¿no? fariseos. Familia de fariseos, y más bien lo conoce, de acuerdo a la tradición de los evangelios, como una aparición. Claro, ¿no? sí. Cuénteme, ¿qué características tiene cada uno por separado? Pedro se va a dedicar más al apostolado entre los judíos. Dentro del judaísmo, a partir de Pentecostés, donde no estaba Pablo todavía, él anuncia la buena nueva, el evangelio, a los judíos que estaban en Jerusalén. Y había muchos que habían llegado para celebrar la fiesta de Pentecostés de los judíos, que es el recuerdo de la alianza del Sinaí entre Yahvé y Moisés. Ellos, de ahí van a salir muchos nuevos cristianos, al escuchar la prédica de Pedro. Es decir, cuando dice Pedro con toda valentía, le dice, ustedes han crucificado al Mesías. Entonces, los judíos sienten como un impacto, muchos de ellos se arrepienten y se convierten. Le preguntan, ¿qué debemos hacer? Bueno, bautizarse y creer en la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, mientras Pedro fue el apóstol de los judíos, más bien Pablo se va a dedicar a los gentiles, que son los paganos, los miembros de, digamos, los nacionales de otros pueblos del Asia Menor. Por ejemplo, lo que hoy es Turquía, gran parte de ese gran conglomerado de pueblos fue evangelizado por Pablo. Por ejemplo, cartas a los efesios, quiere decir a los de Éfeso, cartas a los tesalonicenses de Tesalónica, a los cristianos de Filipos, etc.
donde había muchísimos judíos, muchísimos paganos, ¿no? Entonces, por eso se llaman las dos columnas de la iglesia, los dos pilares, Pedro, desde el punto de vista del judaísmo que se convierte al cristianismo, no todos por supuesto, y Pablo, el apóstol de los gentiles. Por eso en una fiesta se celebra a los dos. La forma de evangelizar de Pedro, de acuerdo a las características que me comenta usted en torno a señalar a los judíos como los responsables de la crucifixión de Cristo. No fue siempre así, pero por supuesto a eso iba. Quiso hacerles ver. A eso iba, ¿no? Sí. Esta personalidad de Pedro, que sin duda fue observada por Jesucristo para denominarlo piedra, ¿qué variaciones tiene? Es decir, ¿es acaso la negación a Jesucristo 3 veces lo que después lo hace elaborar una personalidad mucho más fortalecida? Jesús vio seguramente algo en él cuando le dice, le cambia el nombre, porque él era Simón, hijo de Jonás. En arameo se va a llamar Cefas, que quiere decir roca. Pedro ya en castellano, porque Petros es en griego, ¿no? El cambio de nombre significa que va a ser un elemento sólido, estable, fuerte, sobre el cual se va a edificar la iglesia. Aquí yo tendría que decir, mira, a partir de la Reforma Protestante, con Lutero sobre todo, que vivió en una época de un papado bastante discutible e indigno desde el punto de vista ético-moral, sin embargo, la Iglesia Católica reconocía en su momento los católicos a un representante, el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. Las palabras de Jesús son: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice edificarás tu iglesia, sino mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces Lutero arguye así: como esta es una iglesia católica y está en descomposición, esas palabras solamente están dirigidas a Pedro sin pensar en la sucesión. Pero yo pienso que sería un exceso de Jesús pronunciar palabras tan graves y solemnes a un hombre que va a morir dentro de unos años. Claro. ¿No? Entonces, allí en esas palabras indicada la perennidad de la iglesia, que es lo que celebramos hoy, ¿no? El Papa Benito XVI es el Papa número 265 de una historia larguísima, ¿no? Hay una anécdota bastante interesante de Napoleón Bonaparte, cuando después de la Revolución Francesa se presenta un señor un poco extravagante a decirle que ¿por qué no se suple la religión católica con una religión mucho más, ¿no?, científica? Napoleón, que tenía sentido común muy serio, le dice: mire, señor, yo reconozco que la Iglesia Católica tiene muchos defectos, pero yo quiero que usted me garantice que su proyecto va a ser viable. Le dice: sí, ¿qué debo hacer? Entonces le dice Napoleón, mire, ahora sale usted del palacio, hágase crucificar un viernes, resucite un domingo y el lunes venga a hablar conmigo. Claro, el otro le dijo: disculpe, se retiró, ¿no? Pero este proyecto es mucho más viable, por lo menos. Así es, a eso voy, ¿no? Tiene trascendencia. Sí, que una iglesia construida sobre un crucificado para muchos puede ser una cosa totalmente absurda, ¿no? Pero la resurrección para Pedro, eso fue el punto esencial de su predicación, y para Pablo lo mismo. Pero claro, ¿dónde está la fortaleza de Pablo? Vamos ahora a Saulo de Tarso, que él se dedicaba antes de incorporarse como discípulo a ser perseguidor de cristianos. Llevaba de hecho, a la cárcel. Protagonizó matanzas a los primeros cristianos, ¿no? Sí. ¿Dónde está entonces, dónde radica la fortaleza de Pablo, ya que él no fue parte del grupo inicial de los 12? El impacto, la fuerza decisiva de la aparición del Señor. Eso no es una alucinación psicopática, ¿no? Se le presenta el Señor el camino. Él iba a procurar apresar más cristianos. Y en el camino a Damasco tiene esa luz y la voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice la voz: Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué me persigues? Entonces, claro, él ve una identificación entre Cristo y los hombres y mujeres que viven el cristianismo, ¿no? Entonces eso le produce tal cambio. Primero va a que, medio ciego, a encontrarse con Ananías,
Ananías se escandaliza de que el perseguidor sea ahora como que se confunde y recibe también esa voz que dice, Ananías, Saulo, ya no es el Saulo perseguidor, sino es Pablo, ¿no? Y va a ser perseguido. Claro, por supuesto. Pasa al otro bando. Sí. Ahora, también ha habido diferencias, como comentábamos antes, entre Pedro y Pablo, sobre todo, más que nada, no es una cosa, digamos, dogmática, pero sí cómo debe presentarse el cristianismo a los judíos. Eso le quería preguntar, Sí. porque ¿llega algún momento de la historia de ambos personajes a encontrarlos en algún lugar? ¿Ellos Sí. llegan a Sí, dialogar, a claro, intercambiar puntos de vista? Eso lo ¿Cómo dice ocurrió? en la carta a los Gálatas, le dice, yo me enfrenté a Cefas. Cefas es el nombre arameo de Pablo. De Pedro. Y él piensa o pensaba que deben mantenerse ciertos ritos judaicos para no hacer el cristianismo tan brusco. Más conservador. Así es. Uh-huh. Entonces, el mismo Pedro se dará cuenta de que, y lo dice también en sus cartas, el cristiano es una criatura nueva, por tanto no tiene que guardar lo de los alimentos, lo de las lunas, ¿no? Como determinante de las fiestas, y sobre todo no tiene por qué guardar la circuncisión, porque nosotros tenemos ya, por mandato de Cristo, el bautismo. Pablo quería desaparecer todo eso. Pablo. Sí, que no se pusiese por lo menos tanto énfasis a esos ritos judaicos, porque había judaizantes. Y el judaizante tiene la tendencia a cargar con la herencia del judaísmo. Eso siempre pasa cuando hay una conversión, ¿no? Pero Pablo es el que, digamos, más enérgico en plantear en sus cartas esa novedad absoluta que es el ser cristiano. Ahora, probablemente Pedro defendía esa tesis porque él era el encargado de evangelizar a los judíos. Así es. Y eso, entonces iba a resultar un trabajo mucho más complejo. Y eso lo reconoce Pablo, ¿no? Que el campo de evangelización de Pedro era el judaísmo, ¿no? Uh-huh. Que era un campo bien difícil. Eso quería comentarle en la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan los hebreos, los judíos en esta historia? Porque ciertamente ellos llevan a Jesucristo a la cruz. Ellos empujan la situación para que Cristo sea crucificado. ¿Cuál es el papel luego de la ascensión a los cielos de Cristo? Desde luego, Pedro también es muy justo cuando dice, ustedes lo hicieron por ignorancia. Porque evidentemente los que dirigieron ese complot contra Jesús no fue el pueblo judío, eso lo ha reconocido el mismo Pablo. No, fueron los maestros de la ley, ¿no? Los escribas, los fariseos, ¿no? Uh-huh. Hicieron creer que este es un impostor, como un hombre de Nazaret nos habla de mesianismos y eso. Pero los judíos, entonces, muchos de ellos se dan cuenta, como que les quitan la venda de los ojos y ven la luz del Evangelio. Y eso Pedro lo dice en el Hechos de los Apóstoles están esos discursos, esos sermones de Pedro al pueblo judío, ¿no? Dice, uh-huh. Es mi pueblo, ¿no? Y yo precisamente porque es mi pueblo quiero para ellos la verdad. Uh-huh. Y Jesús no es un impostor ni un blasfemo, como dicen los escribas y fariseos, sino es el Hijo de Dios, ¿no? Y esta mecánica de los judíos empujando hacia la muerte, vamos a decirlo en términos estrictos, a líderes, si ya no quedaba Cristo, quedaban Pedro y quedaban Pablo. Claro. ¿Continuó? ¿Se prolongó? ¿Ellos coexistieron con esta amenaza? Todo el estudio de lo que se llama el primado romano. Uh-huh. Primero Pedro estuvo en Antioquía, presidió la iglesia de Antioquía, que es una ciudad que está en Siria, al norte de Tierra Santa, ¿no? Muy junto al Líbano. De ahí viaja a Roma, Pedro, y Pablo, por otra razón, por un juicio que se le seguía y él quiere que, como era el ciudadano romano, que sea en Roma, y se encuentran allá. Ahora, Pedro mantiene, y por eso lo celebramos hoy, el papel de sucesor de Cristo. No Pablo, sino Pedro, ¿no? Porque a él fue la promesa, ¿no? Uh-huh. Y los dos sufren persecución por la misma época, porque era la época del emperador Nerón, que como sabemos, incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, y ahí vino la primera gran persecución, ¿no? Y ahí padecen persecución, y la manera de morir es distinta. Pedro, por ser judío, muere crucificado.
la tradición cuenta que fue crucificado cabeza abajo, por humildad. En cambio, Pablo, por ser ciudadano romano, muere degollado, ¿no? Pero ambos martirios, yo estaba viendo la fórmula del siglo III, dice, ambos mueren en Roma, en la ciudad. Uno vive en la Biosciencia, otro vive más en otro rincón de la ciudad, ¿no? Ser cristiano por esas épocas significaba, pues traduciéndolo a nuestros tiempos, ser algo así como un guerrillero, ser algo así como... No, porque nosotros... ¿Qué era ser cristiano en esa época? Es ser portador de una nueva doctrina que chocaba con las costumbres romanas. Y se castigaba con la muerte. Claro, porque mira, había que adorar todos los ciudadanos romanos a los dioses, Júpiter, Zeus, o como se llamaran, Venus, y además adorar al emperador, que era considerado como divino. Entonces, ¿qué pasa? Un señor que no quiere adorar al emperador, entonces es subversivo. Y por ser subversivo, en ese tiempo hay que exponerse a la muerte. Entonces, por eso, cuando los cristianos, ¿por qué son unos mártires? No porque sean llenos de un coraje puramente humano, sino porque confiesan a Cristo, Hijo de Dios, no al emperador. Entonces, niegan a los dioses romanos y niegan la deidad que pueda tener el emperador. Por eso son mártires. Ahora, se pregunta a veces, ¿todos los cristianos? No, hubo lo que llamaríamos hoy colaboracionistas, ¿no? Que se asimilaban a las creencias, pero claro, esos no son los ejemplos, ¿no? que tenemos nosotros en los mártires, ¿no? Asimismo, los cristianos, por esos tiempos y por muchos años luego de la muerte de Pablo y Pedro, eran sometidos a vejámenes públicos en el Coliseo romano. ¿Cómo se procedía a este ritual se hacían espantoso? Se hacían juicios llamados las actas de los mártires. Se registra quién era el prefecto de la época, cómo se llamaban los ciudadanos condenados. Se les hacía algunas preguntas y se mantenían firmes en su afirmación sobre Jesús. Ya estaban declarando que eran subversivos, por tanto no debían vivir. Entonces eran sometidos a las fieras. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía muere en el circo romano, o simplemente se les decapita o se les crucifica. Nerón crucifica a los cristianos en las vías públicas de Roma, ¿no? Había diversidad de martirios, ¿no? Eso fue un genocidio. Bueno, desde el punto de vista, claro, de lo que es nuestra fe, porque fueron miles. Claro. Piensa tú que la persecución comienza en los años 50 y no terminará sino en el siglo IV, con Juliano el Apóstata, que es posterior a Constantino. Constantino, por supuesto, termina con la persecución. No solo eso, ya apoya a los cristianos, pero después hay un común retroceso, pero temporal, provisional, en que hay todavía una persecución más suave que las anteriores. Hasta que ya con el emperador Teodosio, ya se declara el cristianismo religión oficial, se cierran los templos paganos y se quitan los combates de gladiadores, los espectáculos del Coliseo, porque eran muy, muy crueles, y ya se inicia lo que se llama la cristianización del imperio, ¿no? Ahora, ¿qué características tenía la evangelización que ambos personajes protagonizaban? Es decir, uno se encargaba de los judíos, Pedro, y Pablo se encargaba de los paganos. Ahí viene la creación también de lo que tenía la creación, ahí hay mencionado la creación de la llamada jerarquía, ¿no? Ajá. Hay una escala de pastores, digamos así, en el cristianismo, que es el obispo, que es la autoridad máxima en cada región, en cada diócesis. Luego viene el presbítero y luego el diácono, ¿no? Como ahora, ¿no? Ahí entonces se instaura la jerarquía, claro, con Pedro a la cabeza. Sí, porque él y Pablo van ordenando, en la ordenación, en la imposición de manos, cuando tienen que apartarse, lógicamente, porque si no, imagínate, los dos no se bastaban por las nuevas cristiandades que iban surgiendo en toda el Asia Menor, y luego en la parte de Palestina y el norte de África, esto se va a hacer un poco posterior. Entonces dejan colaboradores. Los colaboradores son de primer grado, bueno, los obispos,
de segundo grado, como se nos dice en la ordenación, se dice ministro de segundo grado, que es el presbítero. Y luego el diácono ya para cosas más de la administración, ¿no? En la historia se cuenta, y en los evangelios, y en esto no hay ninguna discusión, Cristo tuvo 12 apóstoles. Pero recordamos más bien a 2, uno que estuvo en el grupo y otro que más bien se incorpora luego. ¿Por qué no recordar al resto de los apóstoles? ¿Qué pasó con ellos en el transcurso de lo que los evangelios narran en los hechos de los apóstoles y en los años posteriores? Bueno, algunos nombres siguen existiendo, ¿eh? Por ejemplo, Santiago Apóstol, los 2 Santiagos, sigue apareciendo el nombre, supongamos, de Bartolomé, pero se dispersan, pues. Muchos de ellos se dispersan y algunos hasta son mencionados como que llegaron hasta la India, en el caso de Tomás, ¿no? Se habla de los cristianos de Tomás. Ahora, de eso no hay constancia escrita. No hay registro. Es lo que se llama la tradición oral, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. ¿Y existió otro discípulo, aparte de los 2, que hayan conseguido algún tipo de evangelización concreta, o que hayan desarrollado algo? Hechos de los Apóstoles sí. es indispensable. El libro de Hechos, ahí se habla de Bernabé. Bernabé no es de los 12, sin embargo, es el colaborador inmediato de San Lucas, de San Pablo, ¿no? Claro, se incorpora con Pablo. Está Tito, está Timoteo, no figuran entre los 12, pero son apóstoles, es decir, son designados en la carta como colaboradores inmediatos de Pedro, con Marco, por ejemplo. Marcos no es de los 12. Sin embargo, no era Marcos de los 12. No, verdad. No. Él escribe el segundo evangelio, claro, pero no es de los 12. En cambio, Mateo sí. Mateo, Leví, ese es el primer evangelio de un discípulo de Jesús. Sí. Y Juan, no debemos olvidar a San Juan, ¿no? Porque escribe el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. Y ciertamente en el momento de Pentecostés resulta un momento crucial. Sí, y de acuerdo a la narración de los evangelios, en Pentecostés también está María. Sí. ¿Qué pasó con ella después? Bueno, la tradición se dice que falleció en Éfeso, no hay constancia, y que estuvo con Juan. ¿Por qué? Siempre con Juan. Por lo que dice el Evangelio, que en la cruz Jesús le dice, mujer, ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, ahí a tu madre. Entonces eso ya quiere decir que la tomó bajo su cuidado, ¿no? Es una palabra muy hermosa esa, porque la Virgen María queda en la cruz como la encargada de proteger a la Iglesia, ¿no? A los apóstoles, ¿no? Con el paso de los siglos hasta nuestros días, ¿qué legado dejan Pedro y Pablo en la historia? Bueno, primero de todo el seguimiento de Jesús, el seguimiento hasta la muerte. Los 2 son mártires, no son simplemente cristianos que han fallecido en su cama, pero sobre todo la enseñanza, ¿no? La enseñanza que nos dejan y que quiere ser mantenida fielmente por los sucesores. En este caso, Benedicto XVI, que es para nosotros no solamente un papa más, sino un gran papa por su conocimiento teológico. Él está siempre recordándonos que lo esencial de ese mensaje evangélico es el amor a Cristo y el amor a los hermanos, ¿no? Es el gran mandamiento, ¿no? Padre, muchísimas gracias. De nada, Jaime. Ha sido un gusto conversar con usted. Estas cosas que no se conversan pues todos los días, así ¿no? Así es. Y sobre todo en la fecha de Pedro y Pablo. Muy amable. Gracias. El padre Armando Nieto, historiador, profesor de la Universidad Católica, sacerdote, comentándonos la relevancia de San Pedro y San Pablo en el día que celebra a estos 2 personajes en el calendario católico. Vamos a estar más adelante, por cierto, con los pescadores de Chorrillos, que recuerdan la figura de San Pedro, quien en sus inicios fue pescador de los seres vivos que habitan el mar y luego, de acuerdo a los evangelios, pues fue pescador de hombres.